La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Hay una pregunta incómoda que anda dando vueltas desde que Javier Milei llegó al gobierno y que puede resumirse así. ¿Dónde está el límite entre la obligación de entender el nuevo fenómeno político y justificarlo? ¿Cómo hacer para indagar o buscar causas que habilitaron su llegada al poder sin caer en la tentación de avalarlo como si su ascenso hubiese sido una fatalidad inevitable? La semana pasada fui invitado a un conversatorio en la provincia de Neuquén, en lo que fue de hecho la inauguración de unos talleres sobre periodismo. Compartí mesa con destacados colegas de la región, con quienes intercambiamos algunas ideas sobre el periodismo en tiempos de crisis y de alguna manera abordamos esta cuestión. El evento coincidió, seguramente no por casualidad, con un debate que cruza el periodismo. Incluso tuvo algunas voces o algunas expresiones en esta radio, y se refiere a cómo abordar al gobierno de Milei y a su experimento político, esta cuestión de la comprensión y la justificación. A ver, no es un debate privativo del periodismo, es mucho más amplio, atraviesa múltiples disciplinas, la sociología, la política, la historia, pero bueno, el periodismo juega su rol y tiene sus particularidades. Discutiendo esta cuestión entre la comprensión y la justificación, alguna vez el periodista Martín Rodríguez hizo una síntesis y afirmó: Milei no tiene razón, pero sus votantes tienen razones. ¿Qué quería decir? Bueno, que era una obligación buscar las causas, las razones en el sentido de los motivos que llevaron a una parte considerable de la sociedad a canalizar su malestar apoyando a Milei, pero partiendo de la base de que Milei o su proyecto político no tiene razón. Porque hay una tentación producida por la sorpresa del triunfo, en primer lugar, obviamente, pero también por el apoyo que mantiene todavía el gobierno, por las características del personaje, que obnubila a algunos y que conduce a decir, y bueno, algo de razón tendrá. A veces se fundamentan estas posiciones en las condiciones de la época y justamente para no quedarse afuera de la época, ceden ante los aspectos más reaccionarios de los tiempos que nos toca vivir. Por ejemplo, se intenta separar las características más brutales de Milei, sus formas, del contenido de su política. Se rechazan las formas y se comienza a aceptar partes sustanciales del contenido. ¿Cómo sería esto en concreto? Bueno, algo así. No nos gusta Milei, pero algún ajuste fiscal como el que está haciendo, en realidad había que hacer. Rechazamos las aristas más violentas o ofensivas del personaje, pero alguna reforma laboral hay que debatir. Es decir, se comienza a discutir, muy parecido a la oposición colaboracionista en el terreno de la política, ¿no? Contra Milei, pero dentro del universo de ideas impuesto por Milei y que a la vez fue construido durante todos estos años y fogoneado por quienes construyeron el consenso del ajuste, que no fue solo Milei, sino gran parte de la política tradicional. Ojo, no es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Tenemos la experiencia de la emblemática década del 90 y del menemismo. Durante los 90, el periodismo ayudó a construir un sentido común político o antipolítico a través de una corriente de opinión que colocó a la corrupción como el eje del mal. Una suerte de horizonte fundacional que ponía el eje en una necesidad de la regeneración moral, podríamos decirlo así, y que tenía el deber básicamente de acabar con la corrupción. Esta narrativa ganó centralidad y tuvo entre uno de sus exponentes más estridente a Carlos Chacho Álvarez, el fundador de uno de los dos partidos que al final terminaron conformando la alianza, que luego gobernó, y que pensaba que el paradigma económico, de hecho la alianza fue eso, no era objeto de crítica, es más, era inobjetable. El problema radicaba en los negociados que aceitaban su funcionamiento. No se ponía el acento en el contenido, sino en la forma. Lo secundario le había ganado la batalla cultural, para nombrar algo que se nombra mucho, a lo principal. El diario Página 12 o algunas secciones de La Nación fueron emblema en este sentido, pero también fueron los años de el éxito, por ejemplo, de Telenoche Investiga o de Día D de Jorge Lanata, de la irrupción de denuncias por coimas, sobreprecios, contratos irregulares, empresas fantasmas, del florecimiento editorial de títulos clásicos, como por ejemplo Robo para la Corona, de Horacio Berbisky,
la corrupción del mismísimo Mariano Grondona, Todo tiene un precio, de Capalvo y Pandolfo, o el Palacio de la Corrupción de Carnota y Talpone, entre muchos otros. El nuevo sentido común impugnaba al sistema político y no cuestionaba al régimen social que le daba sustento. Las contrarreformas justamente estructurales que están en la base de la decadencia actual y que fueron impuestas durante el menemismo no eran el objeto principal de la crítica, salvo excepciones. Obviamente siempre hay excepciones. Fue curioso lo que pasó, porque por el contrario, el nuevo cine, que irrumpió en la escena desde fin de la década del 90, supo captar mejor los malestares y las grietas de una sociedad que estaba a punto de estallar, como pasó después en el 2001. Pienso en Pisa, Birra y Faso, de 1998, de Bruno Estañaro y Adrián Caetano, que puso el foco sobre los habitantes de los márgenes, que ya presentaba una Buenos Aires degradada como nunca antes había mostrado. Mundo Grúa, 1999, de Pablo Trapero, que trataba la problemática del trabajo, la desocupación, la desarticulación de la clase media. La Ciénaga, del 2001, de Lucrecia Martel, que exponía la decadencia de ciertos sectores o fracciones de las clases altas. Bolivia, el 2001 también, de Caetano, con un clásico, la inmigración, la xenofobia, siempre obviamente impulsada por el establishment y potenciada por la crisis. Y bueno, esto llegó a la TV con la legendaria serie Ocupas, también de Estañaro. Todas productos, experiencias culturales que mostraban mejor las consecuencias de la transformación regresiva que tenía lugar en esa década antes que la crítica superficial del periodismo, que no lo había hecho de manera tan aguda. Bueno, yo veo una especie de déjà vu de esto en la actualidad. El razonamiento es más o menos así. Hay que aplicar a Milei, y yo lo entiendo tan bien, lo veo tan claro como una expresión de la época, que casi lo justifico. Ojo, me estoy centrando en el periodismo, pero el sistema político tradicional responde a una lógica similar. Y no solo los más colaboracionistas. Recordemos que hasta la misma Cristina Kirchner empezó a hablar en su famosa carta que sacó hace unos meses de privatizaciones buenas o reformas laborales positivas o necesarias. La realidad es que Milei es reacción en toda la línea. En la política económica, en el ajuste fiscal, en la contrarreforma laboral, en la pulverización del salario, en la entrega nacional y en la ideología retrógrada que propala él mismo o a través de sus escribas. Y así hay que denunciarlo, así hay que describirlo y así hay que entenderlo. Entender el fenómeno es una obligación. Justificarlo con la excusa de comprenderlo mejor es una capitulación no solo conceptual, sino y esencialmente es una capitulación política. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.